En un mundo donde las ciudades yacen sumergidas en el agua por un crecimiento anormal de los niveles del mar jamás vistos, y en donde criaturas muy peligrosas incluso descritas en la Biblia, como por ejemplo el Leviatán, y no solo uno, montones de estas criaturas, amenazan toda la vida en la tierra. Nos encontramos con nuestro pequeño prota, llamado Bota, y su padre que están buceando en la ruina de la ciudad para ver si consiguen algo de alimento e implementos que le permitan sobrevivir a esa terrible realidad. Explorando en la ciudad, nuestro protagonista encuentra muchísima comida enlatada y muchos implementos que le van a ayudar a sobrevivir. El padre Bota lo putea ya que nuestro pequeño prota no sabe leer y su padre le dice de que debe estudiar más ya que esto le va a ayudar muchísimo más adelante. En ese momento, Bota se percata de que su padre tiene un montón de tenedores y le pregunta que para qué si ya tienen suficiente. En eso, el padre de nuestro pequeño amigo le dice que nunca van a saber cuándo algo va a ser útil y deben de guardarlo. Ya que tienen suficientes implementos y comida, deciden marcharse a la superficie donde los espera esta pequeña niña llamada Alita, que obviamente es la hermana y la hija de nuestro protagonista. El padre de nuestro pequeño amigo le pregunta a Alita de que si ha visto algo, pero Alita le responde de que no ha visto ningún pájaro en muchos meses. En eso, los pequeños le preguntan a su padre si en algún lugar habrá más personas, y este les dice que muy pronto encontrarán muchísimas personas, y que mientras esto pasa, él los va a proteger incluso si tiene que entregar su vida. Momentos más tarde vemos cómo cada uno de ellos tienen deberes para garantizar su seguridad y la supervivencia de estos. El padre, como todo un macho pecho peludo, se encarga del mantenimiento y de la casa. Nuestro pequeño Bota es responsable de la comida y el agua. Y la pequeña Alita se encarga de la limpieza y de la lavandería. Seguidamente, vemos como el padre de Bota lo lleva poco a poco a cazar para que éste pueda convertirse en todo un hombre, ya que todo lo que estos tienen, lo tienen del mar y deben de estar preparados para protegerse en dado caso de que se les presente algún inconveniente. Pero no todo puede ser felicidad en este mundo. En el momento en el que cae el sol, todos deben esconderse, ya que en lo profundo de la oscuridad, terribles criaturas aparecen y atacan todo lo que se atraviesa a su paso. En ese momento, vemos como el padre de nuestros protagonistas protege a su hijo como todo un macho pecho peludo. Después de que las criaturas se marchan, pueden descansar en paz. Pero antes de dormir, Bota le pregunta a su padre que si donde vivía anteriormente también habían estos monstruos. Y este le dice que sí, pero que allí habían arponeros, dejando sorprendido a su hijo. En ese momento, este le cuenta que los arponeros son personas que luchan con los monstruos para defender a los pueblos. Le dice que él fue uno de esos arponeros. Además, le muestra un tatuaje que los representa. Y en ese tatuaje podemos ver 6 estrellas. Recuerden bien esto. Tras esto, Bota le pregunta a su padre que sí, ¿qué son las estrellas? Y este le dice que se las puede explicar como joyas que brillan en todo el cielo nocturno y que en algún momento le gustaría mostrarle esta maravillosa vista. Al día siguiente podemos observar cómo ha quedado el barco después del ataque de los monstruos. Tras esto, Bota le dice a su padre que puede ir a buscar algunos implementos para ayudarle a reparar el barco. Pero su padre, sabiendo el peligro de las ruinas, le prohíbe a Bota ir allí hasta que cumpla la mayoría de edad. Tras una pequeña discusión de Bota con su padre, la pequeña Alita grita que ha visto algunas gaviotas. Esto es muy importante, ya que muy cerca de ese lugar puede haber tierra firme. Al seguir a las gaviotas ven una pequeña isla formada por edificios, emocionando a todos. Pero el padre de nuestro prota no está muy confiado, ya que en ese lugar pueden haber personas muy malas, y en ese momento decide ir preparado. Tras llegar a las ruinas, revisando un poco, se percata de que solo quedan los restos de lo que alguna vez fue una familia. Pero revisando un poco más, se percata de que allí hay unos explosivos emocionándolo muchísimo. Mientras esto sucedía, vemos como Bota ve la silueta de lo que parece ser una persona. Volviendo con el padre de nuestro prota, revisando el edificio se percata de las enormes garras que hay en la pared, muy similar a las que están en su arco. Tras saber esto, rápidamente decide volver a su barco, llegando justo a tiempo para impedir que Bota se lance a salvar a la supuesta persona que estaba a lo lejos. Pero el padre de Bota se percata de lo que vemos a lo lejos no es una persona. En ese momento vemos como una enorme criatura los está acechando en lo profundo. Rápidamente, esta enorme criatura ataca y destroza el barco de nuestra familia. Tras esto, vemos como el padre de nuestro prota está gravemente herido, pero este no puede distraerse ya que la maldita bestia no los deja descansar ni un segundo.
En eso, el padre de nuestro prota le dice que tome a su hermana y salga huyendo. Mientras esto ocurría, vemos como la enorme bestia sale del agua y se posa frente al padre de nuestro prota. En ese momento, la gran bestia se percata de los niños y decide atacarlo. Pero el padre de nuestro prota no va a permitir que ninguna monstruosa bestia le haga daño a sus hijos. Tras esto, rápidamente vemos como la bestia ataca a Bota, pero este logra esconderse debajo de unos escombros. Pero en ese momento, Bota ve la silueta de su padre y decide salir. Pero esto era solo una trampa de la gran bestia que había tomado la forma del padre de Bota y procede a capturarlo. Cuando la bestia está a punto de comerse a Bota, rápidamente aparece su padre para salvarlo, mostrándonos esta maravillosa escena. Tras lograr salvar a su hijo, este está totalmente decidido a destruir a este monstruo, ya que si falla, esta gran bestia se comerá a sus hijos. Y por supuesto que él no lo permitirá, liberándose una gran batalla. En un momento muy crucial de la batalla, vemos como esta bestia logra dar un fuerte golpe al padre de nuestro prota, con esto hiriéndolo de gravedad, pero esto no es nada para él, y logra lanzarse hacia la bestia con un enorme tubo atravesándola de lado a lado, pero la gran bestia no se le iba a poner tan fácil al padre de nuestro prota. Vemos cómo es atravesado por los dientes de esta bestia. Y en ese momento vemos como todos los recuerdos del padre de nuestro prota se le pasan por su mente. Recuerda que lo que siempre lo atormentaba era perder a sus hijos. Y en ese momento vemos como el padre de nuestro prota saca uno de los explosivos que se había encontrado anteriormente y se sacrifica para poder salvar a sus hijos. Y así se nos va un gran. Momentos después, gracias al gran sacrificio de nuestro padre, vemos como ya en la noche Bota se encuentra buscando con desesperación a su padre y a su hermana. En ese momento, la pequeña Lita le dice a Bota que su padre yace en el agua. Bota observa a su padre totalmente destrozado por la gran explosión. Bota quiere ir a rescatar lo que quedó de su padre, pero en ese momento, su pequeña hermana Lita lo detiene. Y en ese momento, vemos la terrible expresión que esta tiene en su rostro. Pero todo esto tan solo era un mal sueño de nuestro amigo Bota, que después de recordar las últimas palabras de su prota, definitivamente va a proteger a su pequeña hermana. Al día siguiente, Bota se percata que parte del barco de su padre se encuentra en la orilla del edificio. En ese momento, Lita le pregunta a su hermano que si dónde está su padre, y esta entre lágrimas le pregunta que si su padre ya está con su madre. En ese momento, Bota abraza y consuela a su hermana. Un momento más tarde vemos como nuestros pequeños amigos se encuentran alistándose para realizar una pequeña exploración, ya que le quedan muy pocos recursos. Además, la comida se le está acabando muy rápidamente. En eso, mientras Bota buscaba los implementos para ir a bucear, encuentra los tenedores de su padre que había guardado anteriormente, dándole un poco de nostalgia. Cuando Bota ya está totalmente listo para ir a bucear, con tan solo observar el agua lo inunda un fuerte sentimiento de terror, por si en algún momento le puede salir la bestia, que no lo deja ni moverse. Pero en ese momento, ven unos pequeños cangrejos que lo toman para la cena. Seguidamente, cuando Bota ya se encontraba cenando con su pequeña hermana, se percata de que no tiene mucha comida ni agua, por lo que deben crear un plan para poder sobrevivir en estas terribles circunstancias. Al día siguiente vemos cómo el pequeño Bota recuerda algunas enseñanzas de su padre para poder beber el agua del mar. Tras lograrlo, consigue tener agua potable, por lo que ya no deberán preocuparse por esto. Pero aún así, aún les queda buscar comida para poder sobrevivir. Seguidamente, Bota y su pequeña hermana deciden explorar la pequeña isla para encontrar cualquier cosa que les sea útil. Momentos después, vemos cómo Bota y su pequeña hermana encuentran en la habitación donde su padre había encontrado el explosivo anteriormente, y en ese momento Bota se asusta por los cadáveres que hay allí. Tras esto, piensa que definitivamente va a proteger a su hermana con todo su ser. Y en ese momento, Bota muy decidido toma la espada de su padre, pero al no saber cómo funciona, solamente termina estrellándose con una columna. Seguidamente, su pequeña hermana Lita encuentra una especie de sótano en donde allí hay un arrecife. En ese momento, Bota se encuentra muy feliz, ya que han encontrado muchísima comida.
Pero en ese momento, mientras Bota se encontraba buceando en el fondo del arrecife, lamentablemente en ese lugar hay un montón de huevos de Leviatán. Y para empeorar la situación, estos están a punto de eclosionar.